Bien, fíjate, cuando nosotros vamos a hablar de qué dice la Biblia o qué nos relata el texto bíblico en cualquiera de sus páginas o sus escenarios, lo primero que nosotros tenemos que asegurarnos es que lo que estamos leyendo era lo que entendía la audiencia original. O sea, la Biblia es un libro que tiene la particularidad que es bastante sencilla en el mensaje central, que es el mensaje de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que recordar que este libro fue escrito en un contexto histórico que nos antecede por miles de años, así que estamos hablando de un libro milenario. Y hay que tener cuidado que cuando leemos algo, entender de que aunque estamos en un contexto occidental, en el siglo XXI, específicamente en un contexto dominicano, no podemos asumir que todo lo que leamos se deba entender en un contexto dominicano del siglo XXI. Por ejemplo, cuando vamos a Génesis, hay que entender la literatura del Génesis en su marco teórico, en su marco literario y en su contexto histórico. Recordar que Génesis es, a partir del capítulo 1, está relatando el origen, vamos, en este caso, de toda la creación. Y ese texto corresponde a una categoría que se conoce como relato cosmogónico, que habla de los orígenes del universo. Los hebreos no eran los únicos que tenían un relato cosmogónico, lo tenían los sumerios, lo tenían los acadios, los babilónicos, los egipcios, y incluso hay muchas personas que en un momento dado, en el siglo pasado, llegaron a elaborar la escuela del panbabilonialismo, afirmando como que Génesis es una copia de esos relatos cosmogónicos, cosa que después se cayó no por carecer de evidencia y por carecer de muchos fundamentos, pero vemos que en Génesis tiene una particularidad que no tienen los demás relatos cosmogónicos, y es que, por ejemplo, los sumerios, los acadios, en sus relatos y todos los demás, hablan de que la creación surge a partir de un material preexistente que ha existido siempre, o a partir de un caos que ha existido siempre, o a partir de un mar de agua o un cúmulo de agua, o a partir de una parte muerta de algún dios. Incluso los relatos sumerios, egipcios, acadios y todos los relatos cosmogónicos antiguos, en vez de tratarse de una cosmogonía, de un relato de los orígenes del universo, más bien trata de un relato de los orígenes de sus propios dioses y de su panteón. Entonces, lo primero es que Génesis, a partir del capítulo 1, verso 1, nos habla no del relato de cómo Dios nace o cómo Dios surge, ya se da por sentado de que Dios existe. Y Génesis, capítulo 1, verso 1, nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o para expresarlo como lo leían los hebreos, más o menos parecido a como ellos leían Bereshit bara Elohim bet hachamayim bahahare. Esta expresión, bien expuesta por exégetas de alta talla como Keil y Frank Delitzsch, llegan a la conclusión de que es una cláusula general, es como el título del libro o el título de la narración. O sea, yo estoy haciendo un análisis literario del texto para sacar una verdad esencial que trasciende a todo el tiempo, y es que primero, el relato de Génesis o cómo comienza es muy diferente a todo lo demás que se ha visto en la antigüedad. Ninguna creencia antigua de los orígenes del universo decía que su Dios, primero, existía siempre, y segundo, creó todo a partir de la nada. Y lo segundo es que a partir de este enunciado general, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, tenemos algo que es peculiar y que fue confirmado mucho tiempo después, y es que todo lo que existe verdaderamente fue traído de la nada o a partir de nada, para ser más específicos. Cuando los judíos hablan de cielo y tierra, están usando una figura de dicción que se conoce como merismo. El merismo es poner dos partes opuestas para hablar de un todo. O sea, en el hebreo antiguo no existía una palabra para universo como la tenían los griegos, como cosmos. Los griegos sí tenían una palabra para el universo, los hebreos no. Entonces, muchas veces los hebreos, para hablar de la totalidad, tenían que refugiarse a figuras literarias, figuras retóricas, figuras de dicción. En este caso, el merismo es una figura de dicción para hablar de una totalidad. Es como decir alma y cuerpo. Cuando yo digo alma y cuerpo, estoy hablando de todo mi ser.
Y cuando los hebreos decían cielos y tierra, estaban hablando que en el principio, sea cuando sea haya sido eso, Dios creó el universo al contraponer cielo y tierra. En pocas palabras, Génesis verso 1:1, eso es lo que nos quiere decir, que Dios, que siempre ha estado ahí, no explica su origen, ni lo hace en ninguna parte de la Biblia, y nos dice que no tiene origen. Ese Dios sin origen, sin principio, incausado, creó todo a partir de nada.